vamos a ver el movimiento uniformemente acelerado. Me voy a auxiliar en algunas de las unidades más populares, más conocidas, y un formulario. El formulario generalmente nos lo dan en los libros, tal cual viene ahí, pero voy a platicarles un poquito de dónde se obtuvieron. Miren, las bases o las básicas son estas. La velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Generalmente la velocidad lo tomamos como un promedio en esta formulita. Velocidad media igual a la distancia entre el tiempo. Y la velocidad media es la suma de las dos velocidades entre dos, es un promedio prácticamente. La aceleración es el cambio de velocidad, aquí le voy a poner el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Generalmente sí partimos de una diferencia de velocidades. Fíjense, si yo de esta fórmula la escribiera así: aceleración igual, y la diferencia de velocidades es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Esta y esta serían equivalentes. Si de esta despejo la velocidad final, tendría que hacer esto. El tiempo que está aquí lo paso multiplicando y quedaría de esta manera. Y si la velocidad inicial que está restando lo paso para acá, quedaría sumando. Entonces va a quedar así: velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Esto, vean que es eso, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo? En vez de cambio de velocidad, lo manejamos diferencia de velocidades o cambio de velocidad. El tiempo lo pasamos para acá y la velocidad inicial para acá, y ya quedó, ¿vale? Esta sería una. Otra, ¿qué sucedería si de aquí despejo la D? El tiempo pasaría multiplicando la velocidad media, quedaría así. Y puedo obtener otras. Por ejemplo, si yo hiciera esto, en vez de la velocidad media poner velocidad final más velocidad inicial entre 2, que dijimos que era el promedio, y luego lo multiplicamos por el tiempo, quedaría así. Y todavía, si en vez de la velocidad final le pongo esto, quedaría así: velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y luego más la otra velocidad inicial que ya teníamos. Acuérdense que nada más se sustituyó esto en vez de F entre 2, y luego por el tiempo, ¿sí? Voy a poner un paréntesis aquí nada más para visualizar que estamos multiplicando. Sumaría las dos velocidades iniciales, quedaría 2 veces la velocidad inicial entre 2, y la otra quedaría la aceleración por el tiempo entre 2. Y acuérdense que todo eso se está multiplicando todavía por la otra t. Este 2 con este 2 se eliminaría, nada más quedaría velocidad inicial por el tiempo, y del otro lado quedaría más la aceleración por el tiempo y por otro tiempo por el tiempo al cuadrado, y entre 2. Este 2 abajo en realidad indica que es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces de aquí se obtuvo esa otra, ¿sí? Y una tercera, fíjense, aquí tengo de vuelta el despeje de la distancia igual a velocidad media por el tiempo. Si en vez de la velocidad media ponemos su equivalente, velocidad final más velocidad inicial entre 2, y despejo el tiempo tal como está acá arriba, que nada más sería cambiarlas de posición, hubiera quedado así: miren, velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Estas dos se cambian de posición. Entonces voy a poner, en vez de la t, su equivalente: bf menos bi sobre a. Lo de arriba, cuando son las mismas cantidades, uno con signo positivo y uno con signo negativo, se dice que son binomios conjugados, y el equivalente del binomio conjugado es la diferencia de cuadrados. Lo escribiría así. Miren, de pronto me rebrujo, hay veces que en algunos libros le ponen un cerito, una ruedita,
o así más castellanizado, una I de inicial, final e inicial, ¿sí? Sería una diferencia de cuadrados entre 2A. Y aquí a la izquierda tenía la B. Si esto lo pasan acá multiplicando, quedaría ya como viene aquí. ¿Sale? Entonces observen todas las variantes que tiene, que se pueden sacar haciendo combinación de fórmulas. Hola, vamos a ver a continuación movimiento uniformemente acelerado. Y vamos a hacer el problema número 1, que dice: un tren reduce su velocidad de 60 a 20 millas por hora en 8 segundos. Encuentra la aceleración. Habría que ver esto. Primero iba a 60 millas por hora y luego a 20. Vean que la velocidad va disminuyendo. En realidad aquí es una desaceleración. ¿Qué quiere decir? Que va frenando. Incluso nos debe dar el resultado negativo. Voy a buscar una fórmula que involucre esos tres parámetros. La que involucra velocidad, aceleración y tiempo sería esta. Y vamos a sustituir los valores. Aceleración es igual al cambio de velocidad entre el tiempo. Y el cambio de velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Noten que aquí la velocidad final es esta, que serían 20 millas por hora, y le vamos a restar a la velocidad a la que iba originalmente. ¿Sí? Noten que la cantidad de la velocidad inicial va a quedar negativa porque se va frenando. Esa es la razón. Entre el tiempo, bueno, lo voy a poner así, aunque voy a ver que ahorita el tiempo no me sirve en segundos, sin embargo lo voy a escribir. Va a ser igual 20 menos 60 nos daría menos 40 millas por hora. Una dificultad que generalmente se presenta en física son las unidades. Vean que si yo quiero aquí dividir millas por hora entre segundo, voy a batallar con las unidades, ¿sí? Con los números, si yo hiciera la operación, pues me arroja un valor, pero estaría fuera de lógica, porque las unidades son las que le dan sentido o lógica a los problemas. Entonces así no me sirve. Voy a tener que hacer una transformación, ¿sí? Nada más grábense pues que salió negativo porque el tren iba a una velocidad más alta y luego una menor, se desaceleró y lo notamos porque sale como negativo. Fíjense, ahorita le voy a continuar aquí así. Nada más voy a manejar acá aparte las 40 millas por hora. Así como está, no me sirve. Vamos a ponerle un factor de conversión. Dijimos se llama factor porque es una cantidad que está multiplicando, y de conversión porque me permite transformar o convertir las unidades, ¿sí? Si pongo aquí arriba una cantidad y abajo otra que es equivalente o es igual, no me va a afectar el resultado. Voy a escribir. Si tengo millas y las quiero eliminar, voy a poner una milla abajo. ¿Para qué? Para que esta que está abajo con esta que está arriba se elimine. Y arriba voy a poner una cantidad igual a una milla, un equivalente. Puedo poner 1.609 kilómetros, o en metros, en vez de puntos sería 1609 metros. ¿Sí? Y me permitiría pues que el resultado ahora ya me quede en metros y acá me quede en horas. Pero aún así no me sirve porque yo necesito el tiempo en segundos. Voy a poner otro factor de conversión. Esta hora necesito transformarlo, quitarla. Pongo una hora ahora arriba para que se elimine esa hora con esa arriba. Y acá abajo, para que no se desequilibre, su equivalente, en este caso en las otras unidades que estoy buscando, que necesito, son los segundos. ¿Sí? Cuando elimine hora con hora, milla con milla, va a quedar nada más metros y acá nada más segundos. Y obtendría el resultado como es conveniente ponerlo con unidades del sistema métrico decimal. Nada más vamos a hacer las operaciones. Tengo que multiplicar 40 por 1609
todo lo de arriba se multiplica y luego se divide entre todo lo de abajo. Ahora sería entre 3600 y nos da 17.87. Estas unidades a 100 metros sobre segundo las voy a poner en vez de los 40 como los tenía. Voy a poner en vez de 40, bueno, aquí lo manejamos como negativo, acá también sería negativo, menos 17.87 metros sobre segundo. Ya que está en metros sobre segundo, entonces sí ya lo puedo dividir entre 8 segundos. Si hacemos eso entre 8, 17.87 entre 8 me da 2.23. Y las unidades quedarían metros sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de la aceleración. Le voy a poner el signo de menos, pero grábense que el signo de menos está indicando que el tren va frenando o se fue desacelerando. ¿Sale? En este problema número 2 dice, un cuerpo en movimiento aumenta su velocidad uniformemente. Quiere decir que cada cierto periodo de tiempo va a estar aumentando la velocidad de una manera constante. Dice que cambia de 200 a 400 centímetros sobre segundo en 2 minutos. Las preguntas que vamos a responder son estas. ¿Cuál es la velocidad media? En el caso del inciso A, si busco la velocidad media, acuérdense que la velocidad media es el promedio de las dos velocidades. Sería velocidad final más velocidad inicial entre 2, promedio. Una velocidad vale 200, otra vale 400. Aquí en este caso que se van a sumar, por la propiedad conmutativa aquí no influye realmente el orden. Todas son centímetros sobre segundo y lo vamos a dividir entre 2. Al hacer la operación, 400 y 200 da 600, entre 2, 300. 300 centímetros sobre segundo. Ese pudiera ser ya un resultado. Y para transformarlo, por ejemplo, a metros, vean lo que voy a hacer. Centímetros sobre segundo, voy a poner un factor de conversión y voy a hacer esto. Quiero que mi resultado esté en metros. Entonces voy a poner, a ver, un metro. ¿Un metro cuántos centímetros son? 100 centímetros. De esa manera, yo elimino los centímetros de arriba con los centímetros de abajo y me va a quedar metros sobre segundo. Y la cantidad sería 300 entre 100, serían 3 metros sobre segundo. A veces estamos un poquito más familiarizados con los metros, de ahí la transformación. ¿Sí? El objeto se movería 3 metros o 300 centímetros cada segundo. ¿Sale? Vamos con el inciso B. El inciso B es, ¿qué tanto viajó en los 2 minutos? Nos están preguntando qué tanto viajó, es el desplazamiento, una distancia. ¿Sí? La distancia la puedo sacar aquí de esta formulita. Si la velocidad media es igual a la distancia entre el tiempo, la distancia va a ser igual. Esta t que está dividiendo la pasarían para acá multiplicando y me quedaría la velocidad media por el tiempo. O 3 metros sobre segundo, que es la velocidad media, por el tiempo que está en minutos. Bueno, vamos a ponerlo así, 120 segundos. ¿Sí? 2 minutos son 120 segundos. Así eliminaría los segundos con los segundos y multiplico 3 por 120, 360
metros. Eso sería el recorrido. ¿Sí? Pude haber utilizado así como el factor de conversión de hace ratito, o aquí directo. Si digo, bueno, son 2 minutos, pero 2 minutos son 120 segundos, y a lo mejor ponemos su equivalente y ya sale directo. ¿Sale? Vean las respuestas para el problema número 2. Miren, para hacer este problema número 3, maneja que hay una lancha de motor que parte del reposo. Quiere decir que la velocidad inicial va a ser 0. Alcanza una velocidad de 30 millas por hora. Después de 15 segundos ya va a 30 millas por hora. Las preguntas: ¿cuál fue su aceleración? Miren, antes de empezar con las operaciones habría que fijarnos que aquí nos da millas por hora y el tiempo son segundos, entonces son unidades muy disparejas. Voy a transformar esto de tal manera que también me queden aquí segundos. Antes de comenzar voy a hacer esto. La velocidad final tengo que son 30 millas por hora. Lo voy a transformar a otras unidades. Voy a poner acá abajito un equivalente, una milla, y arriba su equivalente en metros, 1609 metros. ¿Sí? Y todavía también la hora la voy a cambiar, sería 1 hora y 3600 segundos. Manejamos que se llaman factores de conversión, ¿sí? Y se utilizan estas equivalencias. Vamos a hacer la operación primero. 30 por 1609. 30 por 1609 nos daría 48.270, y entre 3.600 nos da 13.4. Esa unidad de 13.4, que son metros sobre segundo, ya es un poquito de más manejable poderla relacionar segundos con segundos, porque de otra manera eran unidades muy grandes y unas muy pequeñas. A veces sí le ponemos la pura S de segundo, a veces seca, ¿no? Está ahí. Entonces vamos a continuar. De hecho, ahorita apenas se hizo una conversión de unidades. Nos preguntan, ¿cuál fue la aceleración? La aceleración es igual, utilizando esta formulita, sería la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Así. Y ponemos 13.4 metros sobre segundo menos 0, considerando que partió del reposo, entre el tiempo, que son 15 segundos. Entonces vamos a dividir 13.4 entre 15 y nos da el resultado 0.89, quedan metros y las unidades segundos al cuadrado. Para quienes tengan dudas de cómo se sacan las unidades, puedo hacer esto. Miren, voy a poner aquí así, metros sobre segundo, que era lo de la velocidad, y el tiempo nada más son segundos. Para dividir, yo aquí tendría que agregarle un 1 y aplicar una reglita que se llama ley de la tortilla. Multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Metro por 1 me daría metro, segundo por segundo, segundo al cuadrado. ¿Sale? ¿Qué serían estos? Ya tenemos la primera pregunta. ¿Qué tanto viajó? En realidad lo que buscamos es la distancia, ¿sí? Desde que partió hasta donde se hizo la medición. Entonces vamos a sacar una distancia y tendría que ser una fórmula que involucre aceleración, que involucre tiempo, que involucre la velocidad media. En este caso voy a utilizar esta. Fíjense. Si hacemos lo siguiente, en este caso despejo la D de aquí, va a quedar
distancia igual a la velocidad media por el tiempo. ¿Sí? Generalmente la velocidad media dijimos que es promediar las dos velocidades, es la media aritmética. ¿Sí? Aunque un valor vale 0, ¿cómo sería? 0 más 30 millas por hora y se va a multiplicar por el tiempo. Voy a utilizar mejor esta velocidad. ¿Sí? Sería 0 más 13.4 metros sobre segundo por el tiempo, que son 15 segundos. Entonces aquí va a ser el promedio de las dos velocidades por 15. Los segundos con los segundos se van a eliminar y el resultado me va a quedar en puros metros. Nada más nos faltaría hacer la operación. Si dividen 13.4, que era una de las velocidades, y la otra 0, y entre 2, nos va a quedar así. 13.4 entre 2 sería la velocidad media. Y lo vamos a multiplicar por 15. Por 15. Y nos da 100.5 metros. Si observan, si checan, se imaginan que ustedes son los de la lancha. En cuestión de 15 segundos va a esa velocidad. Y en 15 segundos ya recorrieron 100 metros. A continuación, para el problema número 4 nos dice: un tren que inicialmente viaja a 16 metros sobre segundo, sea la velocidad inicial, recibe una aceleración que quiere decir que va a cambiar de velocidad y va a cambiar a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí voy a poner la aceleración: 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué tanto viajó en 20 segundos? ¿Qué tanto viajó? Hablaríamos de una distancia. Si habláramos de cuánto va a recorrer, en este caso en 20 segundos. ¿Sí? Pero lo que nos están preguntando es qué tanto viajó por la distancia. Entonces, una fórmula que lleve distancia, que lleve velocidad inicial, que lleve aceleración, que lleve tiempo, sería esta. Es velocidad inicial, tiempo, aceleración, tiempo. Esa. Entonces voy a sustituir los valores. Me dice que es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y le sustituimos ahí la información. Velocidad inicial, 16 metros sobre segundo, que multiplica a 20 segundos. Y luego más la aceleración, que vale 2 metros sobre segundo al cuadrado, lo vamos a multiplicar por el tiempo, que son 20 segundos, y este 1 medio en realidad es como si estuviera dividiendo todo lo de abajo. Si el 1 lo multiplicaran por lo de arriba quedaría igual, y el 2 de abajo queda dividido. Así. Y vamos a hacer las operaciones. Primero sería multiplicar 16 por 20. Nos da 320. Son, en este caso, los segundos se eliminan, serían metros. Y luego más. Aquí tengo que multiplicar, bueno, este 2 con este 2 se va a eliminar. 20 al cuadrado sería 20 por 20, 400. Y noten que las unidades segundos al cuadrado se eliminarían con estos otros segundos al cuadrado y quedarían también metros. Entonces el resultado va a ser 720 metros, la distancia que recorrió en esos 20 segundos. La siguiente pregunta: ¿cuál será la velocidad final? Habría que ver una fórmula que me sirva para la velocidad final. Aquí en este caso, que ya está despejada, pues la utilizamos directamente. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Sustituimos los valores. Velocidad inicial, 16 metros sobre segundo, multiplica a la aceleración, que vale 2 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 20 segundos. Observen
Aquí un segundo con un segundo se elimina. Y son 2 por 20, 40 y 16, 56. Unidades de velocidad, metros sobre segundo. Si comparan este ejercicio con los anteriores, este estuvo más fácil. Y alguien diría, ¿y por qué? ¿Por qué fue eso? Noten que en este no tuvimos que hacer conversión de unidades, que generalmente es lo que nos da mayor dificultad. Por último, vamos a resolver este problema. Dice, un avión aterriza en la cubierta de un portaaviones a 200 millas por hora. Va a 200 millas por hora. Aquí lo anclan. Es una especie como de elásticos, unas cuerdas de elástico grandísimas. Y lo que van a hacer es contrarrestar la fuerza que lleva para frenarlo hasta que la velocidad final sea 0. Y se dice que es detenido en 600 pies de distancia. Encuéntrese la aceleración y el tiempo que se requirieron para detenerlo. El problema que puede dar este ejercicio es las unidades. Lo voy a hacer de una manera un poquito más detenida. Miren, un esquema como este, que es un dibujito y que ustedes se imaginen así mentalmente cómo es la cosa, nos ayuda mucho para poder resolver un problema. Primero debe existir aquí en nuestra mente como imaginación y luego ya tratar de ver cómo le hacemos para llegar a la solución. Fíjense los datos. Tenemos una velocidad de 200 millas por hora. Yo deduzco que es una velocidad por las unidades. No me dice, pero lo deduzco. Esa sería la velocidad inicial, momento que llega aquí, y la velocidad final, si obviamente logran frenarlo, va a ser 0. Nos dan una distancia que es mientras llega aquí hasta que finalmente lo detienen, que si hablamos de 600 pies tiene que haber un cierto margen de seguridad para que no se estrellara acá en las cabinas, todo ese rollo. Entonces la distancia son 600 pies. Nos preguntan cuál es la aceleración, que si lo van a frenar va a ser una desaceleración, tendría que salir negativa. ¿Y qué más? Y el tiempo que se requirió para detenerlo. Respecto a las unidades, vean que aquí nos dan millas, acá nos dan millas por hora, aquí pies. Obviamente nos dan esos datos porque es un dato de bibliografía de Estados Unidos, americana. ¿Sí? Voy a ponerla que queden las mismas unidades para poder manipular las cantidades. Fíjense. Voy a ver en el caso de las millas y los pies si los puedo transformar. A lo mejor directamente no, pero lo voy a poner aquí así. Una milla, la milla la tendría que poner acá abajo. Y el número de metros directamente lo voy a hacer a metros. El número de metros que tiene serían, si es 1.609 kilómetros, serían 1609 metros. Y vamos a hacer ahora otra conversión. Aquí por lo pronto iría en metros por hora. Voy a hacer otra conversión para transformar de metros a pies. Puede ser cualquiera de estas dos, de pies a metros o de metros a pies. Voy a escribir la de abajo. 1 metro son 3.281 pies. ¿Sí? Se eliminarían metros con metros y me queda pies por hora. Como la unidad de tiempo es muy grande todavía, voy a reducirle las unidades y vamos a poner 1 hora arriba y abajo su equivalente en segundos. Y vamos a hacer toda esa operación. ¿En qué unidades nos va a quedar? En pies sobre segundo. ¿Sale? Bueno, aquí le vamos a verificar. Pies sobre segundo. Y habría que hacer las operaciones. Vamos a multiplicar
200 por 1609 por 3.281 es todo lo de arriba, igual, y entre 3600 y nos da 293.2, 293.28, voy a poner otra cifra decimal. Eso serían, fíjense la velocidad, estaría recorriendo 293 pies cada segundo, que sería un aproximado como de 100 metros por segundo. Tengo esa unidad y ahora sí vamos a utilizar la fórmula que lleve aceleración, velocidades y distancia. Y la que nos va a servir ahorita va a ser esa. Voy a despejar la A. Este 2 y el D lo pasaría dividiendo aquí y me va a quedar velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado, cada uno de ellos, entre 2D. Si le ponemos los datos, velocidad final es 0 menos velocidad inicial 293.28 pies sobre segundo al cuadrado entre 2 veces la distancia, que son 2 por 600 pies. Aquí, en el caso de los pies, se va a llevar pies al cuadrado, va a quedar pies al cuadrado, y con este pie nada más va a quedar pie y segundo al cuadrado, que son las unidades de distancia entre el tiempo al cuadrado. Serían las correctas. Les comentaba que las unidades realmente nos dan la lógica, nos ayudan a saber si vamos bien o vamos mal. Voy a hacer la operación. 293.28 lo vamos a llevar al cuadrado, y lo vamos a dividir entre 2 por 600, entre 1200. Y nos da un valor de 71.68 pies sobre segundo al cuadrado. Esa es la primera pregunta, la primera respuesta. Si quisiéramos saber cuánto es en metros, lo voy a hacer un tantito extra para darnos una idea de la velocidad que lleva, la aceleración, perdón. Aquí habría que hacer esto: un metro, y son 3.281 pies. Entonces, si dividen el valor que ya tenemos entre 3.281, sacamos que el resultado es 21.84 metros sobre segundo. Esta sería la aceleración en las unidades del sistema internacional. Por último, vamos a sacar el tiempo. Para el tiempo voy a utilizar esta formulita, fíjense. Perdón, aquí hay un dato que se me pasó. Si la aceleración era al principio más grande y luego fue 0, se fue disminuyendo. Vean que aquí hay un signo de menos, que quiere decir que la aceleración es negativa. En otras palabras, que se está desacelerando o se está frenando. Ahora sí, vamos con, me preguntan el tiempo. Voy a sacar tiempo igual de aquí a la distancia entre la velocidad media. La distancia son 600 pies y la velocidad media, que sería la suma de estas dos, 200 más 0, 200, y entre 2, 2, me daría entre 100, pero debe ser en estas unidades, ¿sí? 293, voy a hacerlo,
293.28 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque este se sumaría con el 0 y luego ya entre 2 me da 146.64. Las unidades seguirían siendo pies sobre segundo al cuadrado. Los pies y los pies se eliminarían y quedarían segundos. Vamos a ver en cuánto tiempo detienen a un avión en un portaaviones. Sería 600 entre 146.64 y serían 4.091. Prácticamente son 4 segundos los que llevan para detener un avión, que es muy rápido. Si alguien no me la cree, pues puede ir a comprobarlo. No, no es cierto, muchas gracias. Hasta aquí terminamos. Nos vemos la próxima.